Muy buenas, en este video trataremos la construcción de tablas de frecuencia para datos cualitativos ordinales. El enunciado del ejemplo nos plantea una situación en la cual se desea conocer la opinión que tienen los huéspedes de un hotel de lujo en Bogotá con la intención de hacer mejoras en los servicios que ofrece. Una de las preguntas del instrumento utilizado para recabar la información era la siguiente: en comparación con otros hoteles de la ciudad en los que usted se ha alojado, ¿cuál considera que es la calidad general de este? Y se indica que la respuesta podía ser una de las siguientes categorías: mala, regular, buena, muy buena y excelente. Se nos dan los datos y se formula una serie de interrogantes al respecto. Con relación al inciso A, la variable correspondiente sería la opinión sobre la calidad del hotel. El tipo de variable es cualitativa y su nivel de medición es ordinal. Para responder al inciso B, debemos construir una tabla de distribución de frecuencia, la cual consta de 7 columnas. La primera columna, que es donde vamos a identificar la variable y las modalidades de manera ascendente, de acuerdo con las posibles respuestas que se nos están presentando. La columna es la frecuencia absoluta, la columna es la frecuencia relativa, la columna es la frecuencia relativa porcentual, la columna es la frecuencia acumulada, la columna es la frecuencia relativa acumulada y por último la columna correspondiente a la frecuencia relativa acumulada porcentual. Todo ello tomando en consideración la estructura que corresponde a una tabla cuando la variable en estudio es cualitativa con un nivel de medición ordinal. Bien, ¿cuáles serían los pasos a seguir para hacer la construcción de la tabla? Lo primero sería ubicar en la primera columna la variable que estamos manejando, que sería en este caso la opinión en cuanto a la calidad que tenemos del hotel, y vamos a identificar en este caso cuáles son las respectivas modalidades de manera ascendente. Por lo tanto, la ubicación correspondería a mala, regular, buena, muy buena y excelente. Luego vamos a construir o determinar cuáles serían las frecuencias absolutas correspondientes a cada una de estas modalidades. Para ello, colocamos en la primera casilla, primera celda, igual, y vamos a hacer uso de la función contar.si. Hacemos doble clic. Luego vemos que para esa función nos pide el rango. Identificamos dónde se encuentran el conjunto de nuestros datos. Importante que tenemos que fijar ese espacio, ese rango. Por lo tanto, aquí con F4 lo fijamos. Luego, punto y coma. El criterio correspondiente en este caso sería a la primera de las opciones, que en este caso sería mala. Enter. Luego procedemos a arrastrar desde el extremo inferior derecho y obtendríamos los valores correspondientes de las frecuencias para cada una de las modalidades. Por último acá haríamos igual y vamos a hacer la autosuma. Doble clic y Enter para determinar el total de respuestas que tenemos. Para la siguiente columna, que es la frecuencia relativa, aquí lo que simplemente vamos a tomar en cuenta un cociente. Tomamos igual y dividimos el valor de la frecuencia absoluta entre el valor, en este caso, de lo que sería el total de datos o elementos. Entonces aquí podemos indicar que se encuentra en la casilla J8. Importante en este caso fijar ese elemento. Enter. Y luego arrastrarlo. Para la suma, arrastramos hacia la derecha y el total de esa suma debe dar obviamente 1. Para determinar los valores correspondientes a la frecuencia relativa porcentual, primero vamos a tomar en consideración darle un formato de porcentaje. Y luego ahora lo que hacemos es tomar igual y copiamos la casilla de la frecuencia relativa. Ya nos da el valor en el porcentaje correspondiente.
Con respecto a lo que sería la frecuencia acumulada, el procedimiento sería tomar en cuenta igual, repetir el valor de la primera frecuencia absoluta. Luego, para la siguiente casilla, la siguiente celda, colocamos igual, y como estamos trabajando con la frecuencia acumulada, pues entonces tomamos en consideración la casilla anterior, M3, y eso lo vamos a sumar con la siguiente casilla en la frecuencia absoluta. Posteriormente, tomamos en cuenta ubicación en el extremo inferior derecho y arrastramos. Para la frecuencia relativa acumulada, volvemos a repetir el mismo procedimiento, donde tomamos la frecuencia acumulada y la vamos a dividir entre el total de elementos que hay, que en este caso sería los 20. Y recordando fijar entonces esa columna mediante F4. Enter y nuevamente arrastramos. Para la frecuencia relativa acumulada, primero vamos a tomar en consideración, dejarlo en formato de porcentaje, y ahora lo que simplemente hacemos es repetir la frecuencia relativa, Enter, y ahora desplegamos. Con eso tenemos entonces construida nuestra tabla de distribución de frecuencias tomando en cuenta datos con un nivel de medición ordinal. Muchísimas gracias por su atención.